Ya es. Listo. Bueno, bienvenidos, José, Clarita. Primero que nada, pues darles mil y mil gracias por aceptar esta charlita conmigo. Para contextualizarles un poquito, esto es como una de las actividades que yo estoy, bueno, la última realmente de las actividades que realicé, digamos que en el marco de un premio que Jackie Roca Vestuario Artístico recibió y donde el objetivo es compartir la experiencia que yo he tenido pues durante todo mi trabajo, ¿no? Durante estos 15 años de trabajo. Entonces, he venido haciendo como unos ejercicios desde donde he compartido hasta las técnicas de confección, no sé qué, dibujo, como esos saberes de cómo se maneja un tema de producción, cómo se organizan ciertas cosas. Y me parecía muy importante también compartir experiencias que van más allá de la producción de vestuario, ¿sí? Que no tienen como nada que ver con eso, pero sí con mi rol como vestuarista dentro de una producción. Digamos que para mí es muy importante que estas experiencias que compartamos vayan sobre todo a las personas que hasta ahora vienen detrás como nuevos creadores, como actores, como directores, porque digamos que ya como que los de cancha ya dominan como muchos espacios y ya se conocen como las mañas de todo esto, pero sí o sí siempre va a haber gente que hasta ahora se está como enfrentando a esto. Nosotros tres tuvimos la fortuna de trabajar hace poco en un gran montaje, un montaje muy lindo, muy especial, que corresponde a una de las becas, digamos, de formato grande, ¿no? Como de esas becas soñadas por mucha gente, por ser de las más importantes y sobre todo, pues porque los escenarios también son de los más importantes que tiene Bogotá. Entonces, pensando en eso, yo dije, bueno, qué chévere que podamos compartir cómo fue nuestra experiencia en eso, desde la voz del director, la voz de Clarita, que estuvo como en el ejercicio de la producción, y yo que trabajé, pues digamos, como observando todo un poco y además desde el vestuario. Pero hoy no voy a hablar desde el vestuario, sino todo lo que uno puede ver y aprender de ese tipo de experiencias. En aras, primero, pues obviamente como de celebrar también el que uno se gane y que haga parte de esas experiencias y también como, no sé, como también contar como esas partes que son un poco también complicadas, que no son tan color de rosa y que mucha gente que sueña con estar en esos espacios y realizar montajes de esas dimensiones, pues también sería chévere como conocer esas otras caras de la moneda, que no todo es color de rosa, ni en un pequeño ni en un gran montaje. Pero hoy sí queremos como compartir cómo fue esa experiencia y cómo es la experiencia, digamos, de todos nosotros en un momento de eso, de un montaje como de esas dimensiones, ¿no? Porque realmente es una cosa muy grande. Entonces, pues nada, para que la gente los conozca, pues primero chévere que me cuenten y nos cuenten a todos como un poquito de quién es cada uno para que ellos sepan quiénes son. Entonces, seamos así súper democráticos. José. Mi nombre es José, yo soy egresado del programa de Artes Escénicas de la ASAP. Soy actor de formación desde, no sé, hace tal vez quizá como unos 10 años, he tenido como un acercamiento respecto al teatro gestual, es decir, el teatro que no usa la palabra para poder construir sentido en escena. Entonces creo que el elemento fundamental como de búsqueda en estos años ha sido como el lenguaje corporal escénico y cómo construir con el cuerpo para la escena desde diversas como disciplinas. Pues evidentemente también en estos, no sé, 15, 20 años de trabajo también he tenido, por supuesto, experiencias con el teatro dramático y pues con varios tipos realmente como de formatos. Eso es como básicamente. Clarita. Hola. Hola. Bueno, mi nombre es Clara Contreras. También soy formada en la Universidad Distrital en la SAP en dirección. Y realmente, pues aprovecho también el espacio para agradecerle a José por la confianza. Hemos trabajado los dos
prácticamente durante toda la carrera, él fue uno de mis actores preferidos. Y digamos que pudimos trabajar juntos, entonces sabemos un poco cómo trabajamos. Y él me invitó a participar dentro de este proyecto como productora, que realmente pues nunca había tenido como ese rol específico, ¿no? También pertenezco al grupo Vendimia Teatro desde hace más de casi 18 años. Y pues es un grupo en el que nos ha tocado hacer de todo, ¿no? He dirigido, he actuado, me ha tocado hacer producción, me ha tocado hacer de todo. Y uno no tiene los grupos más pequeños, no tiene como estas dimensiones un poco que, la repartición un poco que vivimos o que viví dentro del montaje que, pues, que vamos a hablar ahorita de él. Genial. Gracias, Entonces, Clarita. Bueno, pues vamos entrando como un poquito entonces como en el tema y José, antes que nada quisiera que nos contaras, digamos, yo sé que tú llevabas intentando aplicar a esta propuesta pues por ya durante un tiempo, ¿no? Entonces cuéntanos cómo fue como ese proceso de redondear la idea, madurarla, pasarla, esta vez no, luego sí y hasta que al fin sale, ¿cómo es todo ese proceso? Pues evidentemente, como dijiste, dentro de las becas que ofrece el Instituto Distrital de las Artes, ahí ve dos becas que están dentro del concepto de interdisciplinar, que tienen un presupuesto que es realmente bastante grande en relación a los presupuestos con que se cuentan para hacer los montajes, ¿no? Una de las becas que fue la que nos ganamos es la beca de mediano formato, que es una de las becas con que, pues, que tiene una de las que tiene más presupuesto dentro del distrito. Y resulta que este era un proyecto que habíamos empezado a realizar. Creo que voy a tener que, discúlpenme un segundito. Es que Tranqui, me necesita mi hijo un segundo. tranqui. Yo le doy. Digamos, listo. Bien, entonces les estaba entonces contando sobre lo del inicio de la beca. Entonces es una beca, pues por supuesto que cuenta con un montaje con el que no cuenta casi ninguna beca ni de la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte, ni del Instituto Distrital de las Artes, e incluso ni siquiera del Ministerio de Cultura. Eh, Generalmente las becas para creación, las que tienen mayor presupuesto, están alrededor de los 50 u 80 millones de pesos. Esta es una beca de 100 millones de pesos, que es la de mediano formato, que pues es realmente un presupuesto grande para los que se manejan. José, qué pena una Sí. preguntita ahí como para que la gente vaya entendiendo un poquito. Explícanos un poco eso de los formatos. Acuérdate que estamos hablándole como a la gente que hasta ahora está Sí. empezando y quiere aprender de todo esto. Sí, pues digamos que lo primero que se le vendría a uno a la cabeza cuando piensa uno en el concepto de formato es en el tamaño, ¿sí? Sí, Y realmente sí, el tamaño, pero es el tamaño en todos los sentidos, no solo, digamos, contar con escenografías que sean grandes, ¿sí? O que se puedan presentar en espacios grandes, sino también tiene que ver con el equipo de producción, ¿no? Digamos que de esos dos elementos realmente dependería que es un mediano formato, un gran formato. Una cosa es hacer una presentación en un teatro que tiene un aforo para 50 personas y otra cosa es hacer una función para un teatro que, como el caso del Jorge Eliezer, está, no sé, alrededor de los 1500. mm, Entonces, son espectáculos, primero, que están diseñados para ser presentados en unos espacios que son grandes, ¿sí? ujú, Y segundo, es que el equipo de producción, pues es también grande, ¿no? A diferencia, como está ahorita señalando Clara, que le toca trabajar uno en los grupos, y es que todos hacemos todo. de todo. Aquí, digamos, cada uno tiene como una especificidad de acuerdo a su formación o a sus intereses, realice un trabajo específico o en la producción o en la actuación o en el vestuario, en la utilería, etc. Entonces, y obviamente, pues en relación a esos dos elementos, y es como el equipo que participa dentro del trabajo, el espacio en el cual se va a presentar, pues obviamente también está relacionado con el presupuesto, ¿no? Sería muy complicado hacer un espectáculo de gran formato con un presupuesto pequeño, ¿no? Digamos que todas esas tres cosas van relacionadas. Ahora, dentro del concepto del formato, del gran formato, de eso estamos, por supuesto, hablando con Clara ahora, con un inconveniente que tenemos con lo del asunto del bodegaje, es que el diseño de las producciones para mediano o gran formato no necesariamente tienen que estar relacionadas con tener una escenografía grande,
sino que pueden tener casi que una escenografía absolutamente minimalista, pero sí contar con un equipo de producción grande. Dentro de la historia, digamos, de las becas de mediano y gran formato de IARTES, evidentemente yo al menos he visto varias en donde son muchísimos actores, di tú, no sé, 10, 15 actores en escena, y realmente casi que no tienen, por ejemplo, escenografía. Nosotros optamos por algo distinto en este caso, pero no me quiero desviar del tema, creo que de eso también podemos hablar un Ahí poco. vamos avanzando de a poquito, súper. Ahí vamos como tocando varios temas, y es que el diseño de la producción, por ejemplo, para este espectáculo fue pensada de otra manera, y es, vamos a trabajar sobre unas estructuras que son grandes, pero vamos a trabajar con un grupo de intérpretes pequeño. El equipo de nuestra producción eran más de 20 personas, sin embargo, los que estamos en escena solo somos 5. Entonces, eso tenía como el objeto de poder un poco luchar contra esta realidad terrible de esos montajes, y es que se realizan 4 funciones y hasta luego. Que pues es algo terrible porque es una inversión que hace el distrito muy grande, ¿sí? Para solo hacer 4 funciones, en las que a veces ni siquiera está el aforo lleno, y no estamos, digamos, hablando del caso de la pandemia, sino en veces anteriores que va, no sé, una tercera parte, por ejemplo, del aforo. Entonces, imagínense una inversión tan grande para hacer 4 funciones en donde solo va un tercio del aforo. Entonces, la idea de alguna manera era como poder mover este producto y poder también de alguna manera retribuir la inversión que el distrito había hecho en este grupo de artistas, a través de poder ofrecer más funciones, no solo dentro, sino fuera de Bogotá y de Colombia también. Vale. Entonces, Pero perdóname que te interrumpa, José, un poquito. Es que vamos, digamos, te tocas puntos importantes que si no te los pregunto de una después, se me va la paloma. Digamos, yo le quería preguntar a Clarita en este punto que tú tocaste ahora en el tema de elegir el equipo. Hablemos siempre como de esta experiencia de ese equipo que tú conformas para estas propuestas grandes que, claro, ya tú dices, claro, ya no solo el director y yo el que me pienso todo, sino tengo que empezar a buscar las manos especializadas en cada cosa. ¿Cómo es ese proceso tuyo, digamos, cómo es tu experiencia en ese momento de elegir ese equipo? Que, digamos, yo sé que Clara está muy relacionada también en eso. Entonces, cuéntame, no sé, Clarita, si tú nos cuentas cómo es eso de escoger el equipo primero para hacer la propuesta. Bueno, hay dos maneras para escoger el equipo. Una cuando tienes dinero y otra cuando no tienes plata. Entonces, digamos que el equipo, lo que dice José, o sea, la beca nos permitió poder pensar en un equipo un poco más grande y más cualificado, incluso sin tener, digamos, un conocimiento cercano de su trabajo, sino más por referencias, por trabajos realizados, o sea, como pensar en que puedo contratar al mejor, la mejor vestuarista como Jackie, que en el mercado Jackie está supremamente cotizada, tener digamos, el músico, tener un músico que tenga una muy larga y pues, amplia trayectoria, o sea, un poco, digamos, en ese sentido. Cuando no se tiene presupuesto, casi que uno tiene con el poco presupuesto tomar decisiones. Entonces dice, ¿a qué le apuesto? ¿Quiero un buen vestuario o quiero una buena escenografía o una música o una iluminación? Entonces ahí le toca a uno a veces como privilegiar uno de los lenguajes para después decir, ok, después le metemos a esto. A veces, por lo menos en el grupo en el que yo trabajo, casi siempre, digamos que se le apuesta un poco más al vestuario, por eso conozco a Jacqueline desde hace bastante tiempo, porque antes nosotros mandamos a ver el vestuario ahí donde la gente verá que le cose a uno el remiendo, pues que no es una diseñadora de vestuario que tiene toda la, digamos, la estructura de crear a partir de, digamos, de la poética que tiene la obra, ¿no? Entonces, eso pasa a veces nos toca a nosotros resolverlo de otra manera, pero siento que la beca nos permitió poder escoger un equipo que, digamos, de alguna manera pensábamos digamos que el criterio de selección fue como la trayectoria que tenía el equipo y poder decir, ok, vamos a tener un iluminotécnico, una persona que creó la música, porque la música fue creada originalmente para la obra, tener la vestuarista, digamos, para que diseñara y tuviera como toda la intervención dentro de la propuesta estética, también la gente, digamos, de escenografía, que se vinculaba como, pues, como a todo esto. Entonces, digamos que esa fue como las decisiones frente a la selección del equipo.
Bueno, y este en particular, digamos, fue un montaje que como tenía un componente de circo grande, digamos, aparecen personajes como Zumba, que yo no lo conocía, cierto que son como esos cargos que generalmente no aparecen en todos los montajes. Digamos, esto del formato hace que se requieran y de acuerdo a lo que te estás pensando aparecen otros cargos, por ejemplo, el tuyo de productora. En un montaje pequeño uno realmente casi nunca se relaciona con un productor como tal. Entonces, por ejemplo, ese cargo de hacer la producción de montaje, hablemos de eso un poquito. ¿Cómo es? Bueno, casi que me siento ponchada ahí con ese cargo porque realmente, como te comentaba al principio, mi única experiencia así de como, digamos que me puedan dar un certificado, que falta mi certificado José Vicente de productora, es en este montaje. Pero siento que es un aprendizaje también muy interesante, ya que por eso yo le doy mucho las gracias a José que haya confiado, porque también es una especie como de confianza, ¿no? No manejé directamente el presupuesto porque le tengo, o sea, de la producción a lo que más miedo le tengo es a manejar el dinero, eh, porque no me gusta manejar plata, soy pésimo manejando dinero, pero sí sueño mucho en qué se puede gastar. Entonces, digamos que el trabajo de producción que hice fue sobre todo encontrarme con José y hablar un poco de las cosas que necesitábamos para la obra, ¿no? Desde la utilería, imaginarnos el espacio, porque es muy bacano, digamos, trabajar desde lo que uno se imagina y desde lo que termina siendo, ¿sí? Entonces, ese tránsito es maravilloso y hace parte como de la creación. Y ahí ese momento para mí fue muy interesante cuando nos fuimos al mercado de las pulgas allá a recorrer y él decía, necesitamos unas muñecas, necesitamos unos platones, necesitamos unas ollas. Sí, y entonces ir buscando, José, esto, porque además él tampoco tenía claro qué era. Teníamos intuiciones, entonces trabajar con eso, entonces ir también reconociendo en José cuál es la intuición estética sobre la que él está trabajando, como los colores, las texturas, y así ir mirando, entonces parecía loca en las pulgas mirando, ay, esto sirve para la obra de José, esto, sí, entonces eso es muy bacano, porque uno también, digamos que tiene alguna incidencia, digamos, dentro de lo artístico, dentro de ir volviendo realidad esto que es un sueño, ¿no? Que se evidencia o que se materializa en la escena. Entonces, digamos que eso también fue bien, bien importante. Tú has Dentro dicho de la... algo, perdóname, Clarita, tú has dicho algo muy importante que ahí, José, me gustaría que también complementaras, y es como, digamos, el proyecto está escrito de una manera, pensado de una manera, pero solamente durante el proceso, y eso nos pasa a todos, incluso a mí me pasa en el desarrollo de propuestas de vestuario, pues va transformándose en el camino, ¿no? Como que va cambiando y aparecen cosas con las que no se contaban. Es decir, es difícilmente un proyecto desde como está escrito queda, sale a la luz tal cual, ¿no? Yo he visto siempre como esos cambios y esas transformaciones que va teniendo. ¿Eso pasó en Casa de Luciérnagas, José? Para ti como director. Pues para volver un poco a lo anterior y que nos había quedado ahí como un poco suelto, sí, después de 3 años yo ya presentando este proyecto, era el tercer año que presentaba el proyecto, la primera vez, claro, como es un proyecto grande, hay muchas exigencias de requisitos, ¿no? En relación a las hojas de vida, la forma en cómo tienes que presentar la documentación. Una vez sí, simplemente no pasamos, quedamos como de segundo y ahí solo le dan el premio pues al primero. La siguiente vez ajustamos cosas, volvimos a presentar el proyecto y al proyecto lo descalificaron por una cuestión de los documentos que según ellos manifestaron no se habían presentado de la manera correcta. Y el tercer año dije, o este año queda o ya guardo el proyecto. Y finalmente, pues el proyecto se pudo realizar. Como digo, no se podía realizar en otra beca porque eso implicaba hacerle unos ajustes que yo realmente no quería hacerle. Entonces necesitamos, era tan sencillo como que necesitamos esa cantidad de dinero para poder ejecutarlo. Entonces, evidentemente, por más planeación que se realice, hay muchas cosas que evidentemente tienen que ser ajustadas en todo sentido. Y ahí estaba pensando un poco en Antoninar todo en relación a esa idea como de poder desprenderse de una manera un poco cruel y sanguinaria de esas cosas que te apasionan, pero que realmente el montaje no necesita. Yo sí creo que ahí debe uno como desarrollar esa posibilidad como de escuchar y escuchar como esa voz del montaje que te va pidiendo cosas que quizá no las tenías presupuestadas, que de hecho ni siquiera las querías, pero el montaje las necesita. Y yo sí creo que eso es supremamente complicado porque pues
para uno no sé, de artista escénico que tiene siempre ese ego por las nubes y que cree que todo lo que está haciendo es correcto, adecuado y necesario, es muy complicado como bajar un poco la cabeza y finalmente no crear, sino descubrir algo que ya existe, y es escuchar cómo el montaje te va haciendo como requerimientos sobre cosas en relación al vestuario, en relación a la producción, que como decía Clara, el trabajo de la producción es supremamente importante, pero por la forma en cómo tenemos constituidos los grupos, que funcionamos a veces es como grupos y no como compañías. De hecho, por ejemplo, Vendimia Teatro es un buen ejemplo de un equipo que funciona como un grupo. Nosotros en Móvil Teatro Laboratorio realmente estamos funcionando, o el modelo que tenemos es el modelo de una compañía que es bien distinto. Entonces, como decía Clara, pues el trabajo de producción es bien distinto. Generalmente no está dentro de las producciones porque nunca hay presupuesto para poderle pagar a una persona que haga el trabajo de producción, pero el trabajo del productor es fundamental porque es el que permite hacer que las cosas sean posibles. Hace poco en una charla un productor del Circo del Sol refería justo a eso, cuando le decían, ¿y qué es ser productor? Y él decía, pues productor es hacer que las cosas sean posibles. Y finalmente ese hacer las cosas sean posibles es desde poder conseguir la maleta o buscar el contacto para conseguir la maleta que se necesita, hasta sentarse y poder organizar un cronograma, por ejemplo, de los horarios por escenas, porque no podemos tener a los sectores citados todo el tiempo para todas las escenas. Entonces, tal vez, por ejemplo, esa fue una de las primeras labores que realizamos con Clara, y es como hacer un cronograma de trabajo que nos permitiera saber cuándo vamos a tener ya el montaje para hacer un ensayo general, cuándo vamos a tener la parte de la producción lista para poder hacer ensayos parciales, cosa que en la práctica obviamente no funcionó, pues porque la gente se retrasa, el teatro no te lo prestan a tal hora, el diseño de la iluminación planeadas que se iban a demorar 6 horas en el montaje y resulta que se demoraron fue 8, pero entonces el fotógrafo llegaba a tal hora porque también tiene su tiempo contado para poder hacer la sesión fotográfica. Entonces, claro, entras como a jugar como con los tiempos y las cosas pues que realmente en la práctica solo puedes descubrir porque uno planea mucho, pero evidentemente hay que tener también un gran margen de flexibilidad porque cuando se trata de estos procesos a nivel creativo, pues son muchas las cosas que pueden pasar, ¿no? Claro, si empezamos, digamos, como a organizar un poquito esas recomendaciones que nosotros les daríamos a las personas que ya están soñando con esta gran beca o con un montaje, así no sea en el marco de una beca, sino con realizar su gran montaje. Por ejemplo, de las primeras cosas que pienso yo que hay que resolver o que hay que tener en cuenta es lo que tú dices de el espacio en que vas a ensayar, ¿no? Como a dónde vas a hacer eso. O sea, ¿dónde vas a...? ¿Qué hago acá? Apareció un aviso. Sí, pues, lo del espacio, por ejemplo, yo creo que ahí podemos ir haciendo con Clara un uno y uno, de ir haciendo, yo no creo que hayan, yo odio dar como tips, ¿no? Pero sí, evidentemente hay algunas cosas que si yo de pronto hubiese tenido más clara, me habría hecho la vida un poco más amable y habría como sufrido menos. Pues porque por supuesto uno disfruta mucho esta oportunidad de haber hecho esta beca. Eso fue, no me cansé de decirles que era para mí como un sueño hecho realidad, finalmente, porque quería trabajar en un buen espacio, quería tener las condiciones materiales para hacerlo, quería tener un buen equipo, quería hacer las funciones en unos espacios donde hubiesen las condiciones técnicas para realizarlos. Entonces, digamos que estuvo genial, pero también así como se disfruta, se sufre de igual manera. Entonces, por ejemplo, hay una de las cosas y es que, claro, nosotros hicimos el diseño en el diseño de la producción se contemplaba tener una casa, que es una casa como de 2 pisos, que pues es una nota de casa. Sin embargo, en el espacio en el que ensayábamos no podíamos tener siempre la casa armada, porque no podíamos tener exclusivamente el espacio para nosotros, sino que era un teatro, era en la Quinta Porra. Entonces, ¿qué tocaba hacer? Montar y desmontar la casa cada vez que fuéramos a ensayar. Eso nos demandaba 2 horas en el montaje y 1 hora de desarmado. Y si nosotros tenemos un ensayo de 4 horas, realmente el tiempo que estamos ensayando es 1 hora. Entonces ahí nos tocó empezar como a mirar, a negociar, a ver cómo en ciertos momentos dejamos la casa armada para no tenerla que desarmar siempre, o cuándo podíamos ensayar escenas en donde no necesitáramos la estructura armada, pero obviamente eso luego implica unas complicaciones en relación a que no puedas sacarle como provecho como a los elementos. Entonces, vital es tener, por supuesto, un espacio en el que puedas ensayar y con los elementos, ¿sí? que debes ensayarlo.
Pues ahí podemos ir mencionando como uno a uno, Sí, pero es lo que del además espacio, es evidentemente. importante, Jackie, por ejemplo, que curiosamente en Bogotá existe esta beca para mediano formato y para gran formato, pero no hay espacios con esas condiciones, además de los teatros donde uno se puede presentar. Entonces con José buscamos, no te imaginas que eso fue parte como de la producción, buscar un espacio que tuviera las condiciones y realmente fue muy complicado. Se quedaron todos tiesos. Hola. Yo te veo. Aquí te escuchamos. Ahí Ok, te escuchamos. Sí. dice que estamos a 7 minutos y 24 de que se cancele. ¿Esperamos el tiempo o creas la otra reunión? En esos 7 alcanzas a redondear esa idea perfecta. Perfectamente. Perfecto, y ahí creamos la otra. Bueno, porque digamos que eso fue muy complicado realmente y claro, con la idea de lo que José estaba pensando, después cuando llegó ya por fin la casa, que también tuvo retrasos en la entrega, después la metimos en el espacio donde estábamos ensayando y no cabía toda, entonces podían ensayar solo con un pedazo de la casa, entonces fue muy complicado realmente desde los espacios poder resolver el asunto de poder ensayar con las cosas como las necesitábamos para poder hacer muy buenos ensayos. Prácticamente casi que pudimos ver la obra completa, bien armada en los espacios donde tuvimos la oportunidad de hacer las funciones. Sobre Pero el sí, tiempo. prácticamente, sí, prácticamente sobre el Sí, tiempo. digamos que uno podría hacer como un gran grupo de recomendaciones, unas de orden administrativo y otras Sí, relacionadas exclusivamente con los procesos creativos, ¿no? Digamos que eso es me el gusta, espacio administrativos y creativos. digamos que a nivel, digamos, de lo creativo, bueno, ahí podríamos hablar un montón. Yo quisiera ahí hacer como un, no sé si paréntesis o también tocar como los administrativos, ¿no? Lo del asunto del tema del presupuesto es tremendo dilema, ¿no? Porque grandes montajes, grandes problemas. Entonces, claro, tienes un presupuesto grande, ¿sí? Pero administrar ese presupuesto también implica asumir unas responsabilidades fiscales que son sanguinarias, ¿sí? Entonces, por ejemplo, claro, con el asunto de la pandemia nos habían quitado el 3.5%, a través de un decreto temporalmente, y por lo del asunto de la pandemia se quitó temporalmente lo del 3.5% de retención, que es lo que te hacen cuando te van a hacer el desembolso. Nosotros alcanzamos a estar parcialmente en ese asunto de que nos quitaron inicialmente el 3.5%, entonces no nos hicieron ese descuento, pero en el último desembolso que nos hicieron ya es la manera en que el Estado, tristemente es así, pero esa es la manera que tiene de entender la reactivación económica y es descontarle a los artistas. Pues que pues me parece que es un contrasentido porque pues si se trata de reactivar la economía, yo creo que todas esas prebendas se deberían garantizar por un buen tiempo, teniendo en cuenta que nuestros procesos de creación, formación, divulgación quedaron prácticamente bloqueados con el asunto de la pandemia. Entonces, sin embargo, pues desafortunadamente no es lo que entienden nuestros dirigentes, entonces ahora otra vez nos apretaron con el 3.5%, por ejemplo, de descuento. Entonces, hay una serie de descuentos que tienen las becas que cuando uno las hace en el presupuesto, uno jamás, de hecho eso es un gasto no aceptable, ¿sí? Tú no puedes poner dentro del gasto no aceptable 3.5% de la beca es para pagar esto. Entonces ahí uno se pregunta, ¿y entonces qué rayos haces? Entonces ahí es donde le toca a uno empezar como a hacer malabares con el presupuesto. Hay otra cosa y es lo del asunto de las pólizas de cumplimiento. Cada vez que te ganas una beca, tú tienes que hacer una póliza de cumplimiento por un porcentaje sobre el valor. Entonces, en nuestro caso, esa póliza de cumplimiento, la póliza de cumplimiento pues es como un documento que haces con una aseguradora para que en caso de que tú no cumplas, la aseguradora entre a responder por ese dinero que a ti Bien. te dieron. Obviamente uno no solo por una cuestión legal, uno siempre quiere responder, sino porque, pues nada, como uno pasó el proyecto, uno lo quiere hacer porque lo quiere hacer, no porque lo vayan a castigar si no lo hace. Pero adicionalmente eso también hay que tenerlo en cuenta porque cualquier incumplimiento te puede generar una habilidad que te genere una sanción durante un periodo de tiempo, entonces ya no te puedes volver a presentar por un tiempo. Entonces, no solo está bien que lo hagas porque quieres hacerlo, sino porque conviene para próximas participaciones. En Y temas de entonces presupuesto hay que no, contemplar.
hay que Hay que contemplar. contemplar un buen porcentaje, pero que además no puede aparecer Claro. en el presupuesto. Entonces ahí, Muy ahí viene la chistoso. pregunta del millón. Ahí viene la pregunta del millón y es, si tú no lo puedes poner dentro Sí. del montaje, dentro del presupuesto del montaje, entonces ¿cómo lo paso? Porque sí o sí tienes que dejar dinero para eso. Dineros Sí. para imprevistos, tú no puedes, eso no es un gasto aceptable en ningún proyecto de IARTES, al menos, es un Y es gasto lo que aceptable más que tú hay. pongas imprevistos, pero es lo que más hay, ¿sí? Entonces, claro, la estructura que tenías de la casa resulta que se le partió un, no sé, un tubo, y Sí. entonces el tubo se partió, pues hay que reponerlo y eso cuesta, ¿de dónde vas a sacar esa plata? ¿Sí? Entonces, siempre hay que tener, yo creo que dentro de los presupuestos, un dinero para imprevistos. Ujú. ¿Qué hago yo cuando paso el presupuesto? Pues lo que yo hago es que por ejemplo, para el tema, digamos, de los descuentos, a una persona o a unas personas acordamos que dentro del presupuesto van a aparecer con un pago mayor del que se les va a dar. Eso a mí me parece que es una cuestión que no debería funcionar así, porque me parece que es casi como que deshonesto. Es decir, si yo te digo que te voy a pagar 5 y así lo pongo en el presupuesto, pues te debo pagar 5, ¿no? Eso sería lo lógico. Lo que pasa es que a veces es muy complicado porque como debes poner eso, pues ¿dónde más lo pones? Entonces, yo lo que hago es que, por ejemplo, si yo como director me voy a pagar 5, entonces no digo que me voy a pagar 5, sino que me voy a pagar 6, porque sé que de ese 6, ¿sí? Ahí voy a tener que sacar, en este caso fue 800.000 pesos, por ejemplo, que se tuvo que pagar para poder suscribir la póliza de cumplimiento. Por solo mencionar uno de los gastos Sí, imprevistos. claro. Vamos a hacer una pausita y hacemos el otro link. Ya se los envío, ¿Sí? ¿vale? Y Vale, seguimos. listo. Vale, chao. Ok, thank you. Listo. Entonces, mi José, nada, me parece chévere eso que tú dices de lo administrativo y de esos porcentajes que no se tienen en cuenta. Y además hay un tema que tiene que ver con papeles también, ¿no? Digamos, Sí, de esos documentos sorpresa que van apareciendo que nadie contempla y que son un chicharrón. Cuéntanos de sí, eso también. por ejemplo, otra de las recomendaciones que yo le haría, no sé, a alguien a nivel administrativo, es que se empape muy bien de acuerdo a las características que tenga su montaje, cuáles son los requisitos que en los espacios te van a hacer para poder presentar el montaje. ¿Cuál es la dificultad? Que eso a veces solo lo sabes cuando ya estás cerca. Te voy a poner un ejemplo concreto con nuestro montaje. Resulta que nosotros dentro del montaje usábamos un dron, ¿sí? Eh, Aquí, digamos, la diferencia es que yo desde un inicio ya sabía que íbamos a usar el dron. En uno de los espacios, no recuerdo si fue en el Jorge Eliezer o en el Julio Mario, dijeron que nosotros necesitábamos un permiso de la Aeronáutica Civil para poder volar el dron. Entonces, claro, cuando te dicen que tiene que ser un piloto que está certificado por la Aeronáutica Civil a, no sé, a un mes de la función, pues yo entro en pánico porque digo, primero, ya no tenemos plata para poder capacitar a la persona que va a manejar el dron. Y segundo, no tenemos tampoco el tiempo. Entonces ahí llegamos como a un acuerdo de que el dron lo íbamos a amarrar con una cuerda, que íbamos a hacer una prueba. ¿Por qué? Porque ya en ese espacio había ocurrido que habían utilizado drones, los drones por las señales del wifi se habían descontrolado y uno de esos drones casi le cae justo ese día al director del teatro en la cabeza. Entonces, ¿qué nos dijeron? Eso fue en el Julio Mario. Entonces, ¿qué nos dijeron? Sin ese permiso no es posible. Pero entonces ya, pues, como de empezar como a negociar, pues porque ya estábamos sobre el tiempo, pero sí es importante saber cuáles son los requisitos que el teatro pide para que tú puedas estar. Cuando son teatros pequeños, pues digamos que no hay lío. Cuando tú eres amigo de la sala, pues no hay lío. Pero cuando es una cosa, cuando es una cuestión un poco más formal, sí hay que tener en cuenta, por ejemplo, que en los espacios te piden obligatoriamente ARL, ¿sí? Si no, no Exacto, puedes entrar. Si exacto. vas a hacer cosas bueno, y la ARL tiene que ser de una empresa que esté relacionado con la parte artística. Nos pasó también, nosotros Sí. contratamos una ARL X por ahí, no ARL X, sino una ARL de por ahí que conseguimos, y finalmente luego nos dijeron, esa ARL no les funciona y ahora tienen que pagar otra ARL. La Como plática se éramos, perdió, sí. exacto, Total. como éramos un equipo grande, ¿sí? Entonces, digamos que la desinformación de las ARL nos costó casi 500.000 pesos. Sí. Entonces, si uno dice, ¿y de dónde sale ese dinero? Entonces, fue dinero que literalmente
perdimos. Por ejemplo, hay otro elemento y es que cuando vas a hacer cosas de alturas, si estás a más de 1,5 metros, tú necesitas un certificado de alturas que sea además vigente. Entonces, adicionalmente, por ejemplo, hay algunos teatros que si vas a hacer cosas de alturas, no solo para el rigger, sino, no sé, si vas a hacer algo de aéreos, de tela, de lira, de lo que fuese, de cuerda indiana, te exigen también que tengas una póliza de accidentes, como un seguro de vida que tienes que contratar por los 2 días de las funciones. Entonces es importante que de acuerdo a las características del montaje, tú te averigües si hay, digamos, algún requisito adicional para que no te vayas a llevar como sorpresas. Por ejemplo, nosotros usamos helio, un globo de helio, y necesitaban una certificación de que fuera un helio no inflamable, y eso lo expide solo bomberos. Entonces, que te enteres de eso faltando una semana para la función, cuando lo requieres para hacer algo que es indispensable dentro del montaje, es un dolor de cabeza. Entonces ahí es donde hay que hablarte con el productor para que el productor mire a ver qué puede hacer, si habla acá, dialoga acá, saca el permiso acá, y pues digamos que pues en eso por supuesto en Clara, digamos, hay un apoyo grande porque pues finalmente lo que busca ella es viabilizar, ¿no? Entonces, ¿qué necesita en ese caso el productor? Pues mirar a ver con quién habla para poderlo traer. Oye, que necesitamos una manzana roja y tiene que ser roja, pues porque es que eso también tiene un sentido. Entonces, a buscar la manzana, que pareciera que es una cosa menor, pero en relación a la construcción estética, la figura del productor se vuelve fundamental, no solo para viabilizar que las cosas pasen, ¿sí? que la magia ocurra, sino también para que en todo lo que tiene que ver con lo administrativo se pueda hacer. Tú tienes que pasar, por ejemplo, un listado de equipos en los espacios que vas a ingresar, ¿no? Si tú vas a ingresar un videobeam, una cámara de niebla, los equipos tienen que tener las referencias. Vuelvo, digo yo, aquí la diferencia es cuando el montaje, digamos, o la beca o el estímulo hace parte de algo ya más formal, ya digamos esa informalidad en la que se mueve uno ya no le funciona mucho, que es un poco lo que está diciendo Clara, ¿no? Una cosa es cuando tú le dices, Jackie, por favor, ¿será que me puedes colaborar en este montaje? Y tú, pues, porque te gusta, lo quieres, en tus espacios libres lo haces. Y otra cosa es cuando yo te digo, Jackie, mira, te voy a contratar, este va a ser el presupuesto, esto es lo que me debes entregar y debe estar para tal fecha. Que en eso es otra cosa que, pues, es súper, hiper, mega importante y es ser... pues cumplidos con las fechas, ¿no? Hay veces, hay gente del equipo que puede ser muy cumplida porque entiende la necesidad de que, no sé, si el de que te recoge la escenografía dijo, le dijiste que a las 3, es porque tiene que estar a las 3, porque el teatro te lo entregan a las 4 y el tiempo está limitado, entonces sí, pues como procurar dar el ejemplo también en relación al cumplimiento, en relación a los horarios. Eso yo creería que es otra hiper mega recontra recomendación desde el punto de vista administrativo, pero también desde el proceso creativo, que es muy importante, y es tratar de ser lo más disciplinado posible con lo del asunto de los tiempos. Has dicho Yo algo eso muy sí, importante, José, qué pena, Clarita, y es que me sonó mucho y es eso que tú dices de que, claro, cuando estamos en montajes pequeños somos un poco muy informales en todo, desde lo administrativo, desde las finanzas, con los tiempos incluso a veces, y claro, al enfrentarse a un montaje de estas características ya eso es otro cuento, nada más la contratación de la que nunca nos enteramos, como que estamos tan lejos de esos temas y soñamos con hacer esos montajes grandes y todos soñamos con las grandes producciones, pero estamos súper desconectados con lo que eso exige también en cuanto a lo que tú dices, a esos requerimientos. Digamos, una cosa a tener en cuenta también es lo que tú dices, nada más el acceso a un teatro hace que todas las personas que ingresen tengan ciertos papeles. A mí como vestuarista una vez mis asistentes no pudieron entrar porque yo no sabía que no tenía ARL y yo no sabía, y imagínate uno llegar con todo y con supuestamente los asistentes y la gente, porque somos muy informales y no tener una ARL hoy en día es parte de la informalidad. Pero ya los teatros exigen sí o sí, eso es lo mínimo, o sea, nadie puede entrar a la sala sin eso, entonces es como no, que no les pase, ténganlo en cuenta, eso es lo mínimo que tiene que tener cualquier persona que vaya a trabajar, así sea de asistente, de ayudante o ir a cargar una caja, no puede entrar. Eso me parece muy chévere lo que tú dices porque le cambia a uno el chip completamente estar metido en un montaje grande, ¿no? Es otra dinámica, es otra cosa y eso va relacionado con la presión ahí también del tema. Clarita, en una charla una vez me contaste cuando hablábamos de esto
posmontaje de que tú decías que la figura del contador, por ejemplo, es muy importante en esto. 100 millones no son mucha plata a la hora de invertirla, no es nada a la hora realmente de hacer un montaje, pero a la hora de manejarla y de repartirla y de relacionarla con los recibitos y todo puede ser un dolor de cabeza. Entonces, cuéntame tú eso que me dijiste del contador. Sí, yo lo digo porque yo, digamos, en medio de mi precariedad con mi grupo, digamos que un proyecto así grande que hicimos en localidades, lo primero que yo hice fue contratar a la contadora porque, claro, tú no sabes tampoco cuáles son los requisitos para pagar. Y un contador lo que hace es aclarar un poco ese convenio en el que nos vamos a involucrar, porque no es una relación laboral, ¿sí? Esto tiene como una figura distinta, pero en medio de esa figura distinta hay unas responsabilidades y tú tienes que responsabilizarte de las cosas que me tienes que entregar en el tiempo que me tienes que entregar. Entonces, digamos que yo me ahorré muchísimos dolores de cabeza porque la contadora, ella se encargó de manejar el presupuesto. Ella me decía, necesito esto, vamos a pagar tal fecha, y ella se contactaba con ellos y les decía, para pagarles necesito que me traigan esto, 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 se les va a descontar esto y los espero en tal sitio a tal hora. Y ella los hacía firmar y les explicaba, y cualquiera que tuviera una duda con respecto a por qué el pago de esta manera, ella ahí mismo le sacaba el decreto, la ley, la norma, blu, blu, blu. Por ejemplo, si hubiéramos tenido una contadora, muy seguramente ella nos hubiera colaborado con el asunto de la ARL. El ARL a mí me parece que es también un sistema perverso en el que está entrando nuestro sistema capitalista colombiano, porque además yo tengo ARL, yo soy, digamos, empleada y yo tengo mi ARL. Lo que pasa es que esa ARL no me cubre sino lo que trabajo con ellos, o De sea, nada, por ¿no? pedazos. O sea, yo prácticamente trabajo con la universidad, solamente con la universidad, pero yo no trabajo en la universidad si estoy en la calle, por ejemplo, haciendo otras funciones. Si me explico, entonces si voy a hacer una acción de actriz o de directora en algún teatro, tengo que pagar otra ARL, Dele. ¿no? Exacto, pero si me llego a accidentar cogiendo el bus para ir a la universidad saliendo del teatro, entonces seguro ahí las dos ARL se van a agarrar y van a decir, no, pero es que ella salía del teatro, no, pero es que ella iba para la universidad, porque finalmente es lo que hablaba un poco José con esta perversidad que tenemos, que no quiero que ustedes, queridos jóvenes, se vayan a desanimar de presentarse a esas becas, pero sí es un poco cuestionable porque dentro de un presupuesto, primero un presupuesto que sale de nuestros bolsillos, que es de los impuestos, estas becas. No es que IDARTES maravillosamente nos está regalando nada. No, IDARTES es la entidad que redistribuye un ingreso que le dan desde el Estado para repartir la plata que recogen los impuestos. Y a esa plata vuelven y le hacen retenciones y le hacen, o sea, vuelve el Estado a quedarse con plata. Y yo no puedo pasar dentro del presupuesto que el Estado se va a quedar con el 3.5%, no lo puedo pasar. Es una cosa rara que yo sí quisiera, si alguien de IDARTES lo ve, que nos explicara algún día, porque no logro comprender dentro de la mecánica. Quizás una contadora podría explicarme mejor, por eso es importante los contadores. Y yo sí creo que más que, claro, toda esta, no es un memorial de agravios y no creo que la conversación de hoy lo que justo quiere no es que te desanimes a la No, hora de no, que no, no. presentes los proyectos, sino todo lo contrario. Yo sí creo que las condiciones a veces en las que tienes que presentar los proyectos no son las mejores. Hay muchas cosas con las que yo en lo particular no estoy de acuerdo de cómo construyen las convocatorias, pero a mí sí me parece que la recomendación última sí tiene que ser participa, que es lo que dice Clara, ese dinero no es un regalo, a nosotros no nos dieron lo de la beca por ser lindos o porque les caímos bien, o no, es porque nosotros tenemos derecho, eso está dentro de la Constitución Política de Colombia, es decir, hace parte de los derechos culturales, y es que tú tienes derecho a participar en las convocatorias cuando se trata del dinero público, y este dinero no es un regalo de nadie, sino que sale del bolsillo de todos los de Bogotá. Entonces, participa, ¿sí? ¿Qué es lo peor que puede pasar? Pues que no ganes. Digamos, si uno hiciera un poco el balance entre todo lo que se ha ganado y a todo lo que se ha presentado y nunca ha pasado, pues es mucho más, no sé, yo me he presentado a muchísimas convocatorias y en la mayoría no he quedado, pero hay en unas que sí he quedado.
Entonces, ¿quién quita que esta vez no vayas a quedar? Que es un poco como acá, ¿no? El primer año nada, el segundo año nada, el tercer año dije, si esta vez no, pero seguramente si no hubiera quedado, quizá hubiera dicho, no tengo que seguir intentando, porque necesito hacer ese proyecto, es importante para mí como, no sé, como ser humano. Entonces, sí, la recomendación es participa, pero no te olvides que adicionalmente al lado de toda esta participación están todas las cosas que estamos hablando que pues que no son chéveres de hacer, todo lo que tiene que ver con las ARL, con las pólizas, con los contratos, lidiar a veces un poco con las tensiones que puede generar la distribución del presupuesto, ¿no? Por eso yo sí creo que a nivel administrativo esa es otra como recomendación y es tener siempre muy claro cuáles son las funciones de cada persona y cuánto se le va a pagar. Como nosotros estamos en este medio que es de artistas y que lo hacemos por pasión y lo demás no importa, yo creo que hay que sacarse un poco esa idea de que lo demás no importa, porque yo sí creo que lo demás tiene que importar. Creo que ninguno de nosotros vive exclusivamente de hacer teatro, pues seríamos dichosos si alguna vez podemos vivir exclusivamente de hacer teatro. Entonces hay que cambiar un poco como el lenguaje y el chip de que hacemos solo esto porque nos apasiona. Sí, nos apasiona, pero también queremos comer de lo que nos apasiona. Entonces, por ejemplo, hay algo que es muy importante y es establecer claramente cuáles son los roles de cada uno y cuál es el presupuesto que se va a pagar y cómo se le va a pagar, ¿no? Se va a pagar el 50% ahora, el 50% después de las funciones. Yo creo que hay veces uno peca, yo por ejemplo, Clara me regaña bastante porque yo peco mucho como de confiado. Entonces para mí, pues si yo te di mi palabra que así va a ser, pues así es. Pero no necesariamente para todos funciona así. Entonces Clara me regaña mucho porque yo soy muy confiado en esas cosas de plata y yo digo, pues si yo dije que sí, pues yo ya me comprometí. Pero en eso sí, evidentemente la evidencia muestra que como con algunas personas de pronto sí te funciona, con algunas otras personas no te funciona. Entonces sí es importante como hacer la claridad de los roles del presupuesto y de cómo se va a cancelar ese presupuesto, de qué forma. Eso es también muy importante. Genial. Estoy de acuerdo con José y obviamente la intención de esta charla no es ni hablar mal de las becas, ni mucho menos porque de hecho este ejercicio que estamos haciendo corresponde a un estímulo también que yo recibí y es maravilloso. Entre más se hace el ejercicio de escribir propuestas, se le va cogiendo cancha al asunto, se va aprendiendo, o sea, eso es una cosa que toca sí o sí hacer y yo estoy de acuerdo con José, aunque no se la gane uno, el simple hecho de poder estructurar una idea y tenerla por lo menos sistematizada, vaya que en algún momento uno lo va entendiendo y por supuesto que en algún momento esa idea va a merecer ser premiada, ¿no? O sea, es como que la vida le retribuye a uno eso justamente. Y hay, Lo y hace hay, y hay bien. una cosa, y es que no todas las buenas ideas son premiadas también. Hay Exacto. muchas buenas ideas que jamás van a ser premiadas y hay muchos premios de unas ideas que uno dice, pues, ¿por qué se lo dieron? ¿Sabes que sí es importante para eso? Pedir siempre las fichas de calificación de los jurados. Por ejemplo, eso era algo que yo, la verdad, como que nunca hacía. Yo decía, si ya perdí, ya perdí. ¿Sí? Y como digamos cuando salen las resoluciones, no solo te aparece el puntaje, entonces Sí, tú ves la ficha y si te fue re mal, pues con mayor razón uno decía, uy, no, ni quiero saber más de ni eso, o quiero sea, saber. que prácticamente de último. Pero sí es importante que eso no te la van a dar, tú la tienes que solicitar, bien sea al IDARTES, a la Secretaría de Cultura y al Ministerio de Cultura. Todos los jurados usan una ficha para calificar los proyectos y en la ficha se consignan, además de los puntajes, observaciones sobre el proyecto. No quiere decir que los jurados sean unos genios y que te tengan la solución para que el próximo proyecto quede, porque a veces lo que a Clara le llama la atención como jurado, a mí la verdad de pronto como jurado no me llama mucho la atención. Sin embargo, eso es una cosa que me parece muy importante y es solicitar siempre las fichas de evaluación porque finalmente van a haber, digamos, como unos conceptos que te pueden dar como una visión distinta al proyecto. Tal vez tú creías que esa justificación que estás haciendo está lo máximo y de repente tú ves en Sí. la ficha que el jurado escribió, oiga, la justificación está floja por este y este punto. Pues tú léelo, piénsalo, no para que le des la razón, pero Ujú. piénsalo que finalmente es un punto de vista distinto, que aquí y eso me parece que es muy importante ahora cuando hablamos de la especificidad de la gente que participa en los proyectos y es que, claro, como uno se acostumbra en los grupos a hacer todo, todos, entonces Clara produce, Clara dirige, Clara actúa, La Clara va vieja a conseguir las escuela. cosas en el mercado, Sí. las pulgas,
lo hace todo. Entonces, digamos, pues porque finalmente los esquemas de la producción, tristemente, a veces toca hacerlos así. Y a veces no toca, sino que también les empaparse esos procesos. Pero a mí me parece que es muy interesante tener un apoyo, digamos, de una beca que le permite a uno nutrir su mirada de las miradas de otras disciplinas. ¿Qué opina la vestuarista? ¿Qué opina el iluminador? Y que son gente que, como decía Clara, que tiene una formación en el oficio y le puede dar a uno una mirada distinta, incluso del trabajo que no es su oficio. Qué chévere cuando, no sé, Jacqueline, que no es actriz, me dice, oye, mira, yo estoy viendo esta actriz que está como, no sé, como medio desubicada, ¿no? Y uno dice, yo tenía la misma sensación, pero mira que ella también lo está viendo. Entonces es importante porque pone a dialogar diferentes áreas del conocimiento y me parece que los procesos creativos evidentemente se nutren de esa confrontación de esas áreas del conocimiento y por supuesto lo enriquece. Total. Y finalmente, nada, yo siempre he dicho que cuando uno termina un proyecto, digamos ya esas 4 maravillosas funciones independiente, o sea, la satisfacción, el poner el hijito ya en escena, esa emoción tan linda, eso definitivamente supera cualquier cosa y cualquier tropiezo que haya habido, ¿no? Durante el montaje, durante la creación, durante esos 6 meses de trabajo, que bueno, eso también hay que decirlo, en esa beca más o menos se tienen como 6 meses, pero que realmente son menos, no, ojalá se pudieran trabajar de chorro solamente en eso, ¿no? Pero digamos como que el resultado y ya esas 4 funciones que son poquitas, estoy de acuerdo, son muy poquitas para un trabajo de 6 meses, tener solo 4 funciones es muy poca. Yo no sé si ustedes conocen, digamos, de otros ganadores de becas que después que hayan tenido más funciones de las funciones que se hacen como requisito, no sé, yo no tengo como presentes montajes grandes, casi siempre quedan en las 4 funciones, ¿no? Que lo ideal sería poderlas mover más. Pero más allá de eso, digo, es finalmente siempre va a ser lo más importante, es el resultado de haber hecho el ejercicio, de haber hecho el montaje, de haber hecho, mejor dicho, como director, yo creo que José, después de 3 años de esperar esto, y lo haces, lo logras, no sé, ¿qué sientes? Porque además después de que hicimos todo esto, nunca nos reunimos para evaluar, ¿Cómo que no? ¿Y el para almuerzo? saber qué sentías. No, pero la reunión sí no la hemos realizado todavía, pero sí, por supuesto vamos a hacer una reunión de cierre. Pues digamos que yo sí creo que, no sé, uno porque habría que pensar en cuáles son las motivaciones que uno tiene como interiormente, ¿Por ¿no? qué hace uno esto? ¿Quién nos manda a hacer esto? ¿Por qué uno se mete en semejante problema? ¿Sí? Si uno podría, no sé, ganarse Pero la no se vida de me una manera desmotivan más los sencilla. muchachos. No, yo sí creo que es un poco como le pasaba a uno en la escuela, ¿no? Que le decían, ¿y usted por qué estudia acá, ¿no? O sea, ¿por qué está haciendo esto? Yo sí creo que todo este trabajo artístico tiene que partir de unas motivaciones interiores que se puedan resistir a todas esas vicisitudes. Yo sí creo que en la medida en que haya pasión por el oficio, las cosas fluyen, porque cuando hay esa pasión se sobrepone a que te cierren las puertas, a que digas, mi trabajo es como muy malo, nadie cree en esta idea. Yo sí creo que hay que tener una mirada abierta, pero yo sí creo que de cierta medida hay que ser obstinado en que si es un sueño y una necesidad que tienes que buscar la manera de realizarla, ¿no? Entonces, claro, pues yo no tengo 100 millones de pesos en el bolsillo, no tengo nadie que me los preste de chévere. eh, eh, pero es buscar, es tocar puertas. Lo que pasa es que, por supuesto, a veces uno es humano y también se desanima y luchar contra esta salvajada de sistema que tenemos pues es una cosa como medio quijotesca, ¿no? Estás con tu pedazo de lata frente a un molino que te rebasa en altura, en poder, en fuerza y te sientes infinitamente pequeño. Pero por eso es que de alguna manera esa lucha es preciosa, pues porque ese sobreponerse a todas esas dificultades y decir,
necesito que este proyecto tenga vida, necesito cuidar a este hijo. Ahí ya más o menos lo decían, yo creo que el montaje es como un hijo, ¿no? Por el que también sufres mucho. Yo creo que las alegrías a uno más grandes se las da un hijo, pero ¿quién le da a uno las tristezas más grandes también? Pues un hijo. Hoy que por solo hacer como la última y como observación al respecto en relación al problema que tenemos con el bodegaje, ¿no? Entonces, tenemos un espectáculo de casi que es de gran formato. Otro ¿sí? tip. Pero entonces ahora tenemos un gran problema y es ¿dónde rayos guardamos las cosas? ¿Sí? O sea, en la casa de Clara no las puedo meter, en la mía tampoco. De menos. De pronto en la de Jackie, pero Jackie también la tiene llena de cosas, entonces ya no cabe. Entonces ahí tenemos el problema de las cosas. Entonces Clara, muy pila, se consiguió un espacio ahí como medio prestado, pero pues en el que también nos cobran. Y entonces fuimos este fin de semana a sacar unos zancos y yo le decía a Clara, Clara, me siento, por eso es que estoy como un poco como bajo de nota, me siento como triste porque es como que veo a mi hijo por allá en la indigencia con una botella de Una pegante. exageración. Sí, es un poco exagerado, pero así soy, dramático. Entonces, es como que, claro, ¿por qué digo eso? Porque todas las cosas Está están arrumadas como en un sótano, ¿sí? En donde hay como una carpintería, entonces, pues ya se pueden imaginar el polvo, qué sé yo. Entonces, claro, cuando yo vi las cosas arrumadas, le dije, Clara, ¿dónde está el montaje tan precioso que tenemos? O sea, y ver las cosas todas desarmadas y ahí como tiradas, y yo decía, siento como que veo a un hijo en la indigencia y me está diciendo, papá, ayúdame. Y yo le digo, hijo, pero espérame, dame solo un tiempo a que consiga más funciones para que otra vez puedas echar a andar por ahí como te guste. Entonces, sí, digamos que le da a uno mucha alegría poder tener como este espacio, pero también sufres con cada cosa del montaje. En este momento, pues por supuesto, nuestro interés es apostarle a la circulación con las becas y los proyectos y los contactos que podamos hacer, por supuesto, para el otro año. Es nuestro propósito. Ujú. Sí, solo como para finalizar también, ya que en la misma dirección de José, porque claro, y es muy bueno, digamos, esto que estás haciendo, Jackie, porque de alguna manera, para los chicos o las personas que quieran presentarse a estas becas, que seguimos insistiendo que tienen que hacerlo, o sea, tienen que presentarse y que no se desanimen, pero que sí puedan ir un pasito más adelante para que, o por lo menos si toman decisiones, sean decisiones muy conscientes, como José. Yo desde el principio le dije, ¿cómo va a mandar a hacer esa escenografía? ¿Dónde la va a guardar? Y José dijo, no me importa, quiero eso así, gigante. Y yo le dije, ok, listo, ok, ok. Entonces Ay, son José. también decisiones, son decisiones que uno toma. Yo no lo veo tan terrible, o sea, por ejemplo, porque José es más trágico que yo en cambio veo la escenografía ahí y ya está lista, está pronta, está ahí para ser movida y está, la demora es empezar a hacer las funciones. Ahí está pensando justo como la productora de Fresco, el material está ahí, ya tiene Está la ahí, obra, ya tiene los ya Ya tiene elementos, tienes tiene el todo, equipo todo. ya humano, sabe que tiene todo, funciona, ya tiene el ya video, sabe ya que sabe que funciona. funciona, a moverla. En cambio yo estoy es con lo otro, no veo a mi hijo La es Está en la bien, indigencia. nostalgia digo, de papá. chupando. Sí. Las mujeres somos Entonces, más así, José. no, a mí me da alegría poder saber que se termine el proceso y que finalmente, como decía José en algún momento, que yo soy menos de estructuras porque en el grupo también hemos pasado por gigantescas estructuras que nos hemos padecido con ellas trasteando por todo lado a ver quién se la guarda a uno. Pero cuando José tomó la decisión de hacerlo así, yo dije, listo, o sea, es la decisión de dirección y lo acompaño en ese proceso y pues hágale. Vamos a hacerlo, después ya miraremos el problema de guardarlo. Y estamos en eso, pero finalmente uno lo asume, finalmente uno dice, ok, Sí. listo, pero está, y sabemos que funciona y realmente, y no pues porque José está acá, pero el montaje, verán en los videos, se ve muy hermoso, el montaje está precioso, desde ese lugar de la casa, como se lo imaginó José, creo que está muy hermoso. Obviamente tenemos que seguirle trabajando para lograr más desarrollo, por ejemplo, con la casa, que como saben no pudimos ensayar con ella como queríamos, pero son cosas que están ahí, o sea, yo las veo como ya, podemos continuar. No es de parar y hasta ahí llegamos y ya se murió, no, No. es el inicio, es el inicio. Entonces me parece Genial, genial. Y genial. pues gracias Jackie por la invitación, de verdad también. Y ojalá podamos ver estos videos para los chicos también. Siento que los estudiantes en formación tienen que ver estos videos, que sepan un poco cómo se mueve todo lo que tú has hecho también, Jackie, desde el Claro vestuario. que sí. Yo les comparto todo el material que he hecho para que lo puedan mostrar a sus
estudiantes y a sus pupilos y a los que vienen detrás. Lo que pasa es que esto es de no acabar, ¿no? O sea, siempre va a venir gente detrás y yo siempre lo he dicho, los que vienen ahorita después de pandemia la tienen más difícil, porque imagínate en esta crisis empezar a construir un nombre, un grupo, cuando todo el mundo está rebuscándosela por todo lado, intentar tener ahí gente cercana, va a ser más duro para ellos. Pero Entonces, ya aquí, ¿sabes? Yo que he estado viendo que yo pensé que también iba a ser difícil y yo he visto que mucha gente está con las salas llenas. O sea, todo el mundo está en función. O sea, yo estoy preocupada porque yo no estoy en función. Yo veo todo el mundo en función, todo el mundo tiene función, está haciendo no, cosas. hay un boom ahorita Sí, y la increíble. gente está yendo. Increíble. O sea, yo digo, wow. O sea, como que duramos tanto tiempo encerrados y como asustados que ahorita ya todo el mundo dijo, ah, para la calle. Y Sí, entonces me sí. parece muy chévere porque yo sigo, pues tengo muchos amigos del sector y todos están en funciones, no tienen tiempo, están mejor dicho con funciones todos los días. Y Todo el digo, mundo bueno, está muy ocupado, es verdad, me es encanta y qué verdad. bueno y lo celebro, porque mira que no No. nos aminoró la pandemia. A No, nosotros yo nos sí tocó quería duro porque agradecerle nos a tocó José aquí estudiar. públicamente que quede guardado en la web y para la historia, pues nada, haber participado en Casa Luciérnagas, es queda uno con esa nostalgia el último día de la función, así como, "Oh, no, ya, porque ya se acabó, fue como tan bonito, o bueno, también digo yo que eso también es como los ojos, como que en cada quien mire, ¿no? Yo solo miro lo bonito de todo donde estoy, entonces fue muy chévere. José, trabajar contigo fue súper lindo, ¿no? Es un director muy tranquilo, demasiado tranquilo a veces para mi gusto, Sí, es pero demasiado tranquilo. esa apuesta tuya como director nuevo, digamos, para mí es muy valiosa esta charla porque no estamos hablando de un director que lleva 50 montajes, ni 30 obras, ni 40 años de experiencia. Tú eres un director joven que todavía le apuesta a un montaje así de grande en esas condiciones cuando ya muchos están desechando muchas ideas de esto. Entonces yo digo, ¿qué nota? Ese riesgo, ¿no? Esa terquedad tuya y pues metiéndole el corazón a cada cosa, porque eso sí me consta cómo le metes el alma a todo. Yo feliz de haber trabajado ahí, muy, muy rico. Y ahora que aceptes compartir como esa experiencia que es muy importante, para mí es muy chévere que la gente sepa todo, cómo es el detrás de cámaras de todo esto, la cantidad y las horas y horas infinitas de trabajo en un montaje es independiente si la obra es buena o mala, lo que sí hay es Mm, mucho trabajo detrás. mm. Y No, pues eso hay que valorar. por supuesto sí, no, hay muchas historias también, por supuesto, claro, agradecerte, Jacqueline, ha sido un gusto contar con una persona como profesional en el campo, que creo no hay muchas. De Clara también, digamos, el apoyo de Clara también ha sido un apoyo muy importante dentro del trabajo, entonces, bueno, no, pues larga vida, ojalá al trabajo y espero, por supuesto, que pronto nos encontremos en otro proyecto. Claro que sí. Muchas Con gracias a la los circulación dos. de las luciérnagas. Gracias, Sí. Jackie. Un abrazo grande. Gracias, Abrazo José. grande. Los Chao. quiero. Chao. Chao.